si compras uno de los autos nuestros, te hago una mejor oferta por el que me estás vendiendo vos. Ok. ¿No? Porque yo te puedo resolver todo. No mandamos a la gente a oficinas públicas. Más de un tercio de nuestros clientes ya son recurrentes. Parte de lo que hacemos es quitarle la complejidad al consumidor y Claro. absorberla a nosotros. Ya vas en un Yaris y te querés ir a una RAV4 y déjame que te ofrezca esta que acaba de entrar. Para la mayoría de las familias en Latinoamérica, el precio de su auto es su activo principal. Vos podés entrar y decir, bueno, mi Yaris en este momento está valiendo tanto. Y podés decir, bueno, ahora lo vendo. O ahora me lo quedo. O ahora quiero sacar un crédito contra este auto. Y esto es todo digital y se te deposita en tu cuenta. Yo te puedo mandar un recordatorio. Ya estás para el servicio, no te duermas más. El espíritu es ese, que la experiencia del propietario de un auto esté resuelta por cabo. Este es un modelo de negocios que puede existir en un solo mercado. Que puede existir en un solo mercado, ¿sí? O El- sea, que no es un winner takes all de todos No. los mercados. ¿A eso vas? Sí. En tu forma es el mejor equipo gana o el equipo que mejor ejecuta. Al menos Sí, te leo así. Creo que sí, se intersecta con... Jaime Macaya. Jaime, gracias por sumarte a grabar conmigo el podcast. Placer. Te decía recién, soy esa figurita que estoy buscando hace tiempo. Así que... Y gracias por sacar tiempo de tu viaje acá en Argentina para grabar conmigo. No, Lo aprecio bueno, mucho. perfecto, Dirán. Gustazo. Está bueno estar acá y está bueno charlar en persona. Para la audiencia que nos escuche, solamente te pido, viste, un minuto que me digas quién es Jaime Macaya y qué haces en Kavak. Y con eso, viste, para dar un poquito de contexto, así escuchen el resto de la conversación. Dale, perfecto. Bueno, si bien Kavak es una compañía más fuerte en México, notarán el acento argentino. Hoy opero como COO de Kavak, que ya hablaremos sobre la compañía y daremos más detalles. Soy casado, padre de 2 niños pequeños. Y bueno, mi carrera previa estudié ciencias políticas, eso es nada que ver, pero bueno, otra rama. Sí, eso es lo que no me cerró porque vos y yo estudiamos en la misma universidad. Sí. Cuando veo el logo de la universidad digo, este estudió la misma carrera que yo. Sí. Que es como No. la administración de empresas medio con economía y así. Sí. Dije, ciencias políticas, Sí. dije. Mira, tengo un interés por lo público. De hecho, todo el tema, viste, político en general me suele interesar y en ese momento me pareció interesante. Después hice un MBA y eso medio que lo tenía identificado como algo que quería hacer. Entonces dije, bueno, estudio una cosa más de ciencias sociales, más abierta y eventualmente, viste, rumbearé para ahí. Entonces, bueno, sí, esa es mi formación. Hice consultoría muchos años, hasta el 2013, que fueron punta a punta como 8 años, con el MBA en medio. Y desde hace 10 años en el mundo digital automotriz, en esa intersección. Primero en un clasificado online muy grande con base acá en Argentina. Y después, bueno, con un emprendimiento propio que ya hablaremos. Y actualmente Kavak. Divino. Te llevo, si querés, primero a esa parte de tu carrera, de cuando te fuiste de OLX a emprender. Checkers. Sí. Así como recién me decís, siempre supe que iba a estudiar una carrera más, digamos, más general, digamos, y después hacer un MBA y volcarte para temas de negocios. ¿También sabías que querías emprender en algún momento de tu vida o se dio? Viste que ahora es bastante popular usar la palabra emprender y startups y fundraising y una serie de cosas. Lo que sí sé es... Mi padre siempre fue independiente, mi abuelo, mi bisabuelo, como que siempre en mi casa, viste, la gente tuvo sus negocios. Algunos mejores, otros peores, pero si querés ser mi hermana es emprendedora y es medio algo que viene en el ADN, no en esa configuración necesariamente de venture capital y mucho de lo que hablaremos acá, pero sino en liderar negocios que sean propios. Es algo que mamé muy de chico. No, creo que en ese momento lo que coincidió es un interés en un problema particular, donde yo sentía que tenía un insight particular y una posibilidad ejecucional
que donde podía tener una ventaja. También en ese caso, emprender tiene riesgos, Sí. siempre. Y sentía que era un momento de tomar riesgo, un momento donde todavía no tenía familia, donde viste, quería apostarle el 200% de mi tiempo y se podía. Entonces creo que consiguieron una serie de factores. No es siempre cómoda la transición de un lugar donde cobras un salario fijo a un lugar donde lo pagás. Y esa transición viene con una responsabilidad asociada. Pero bueno, feliz con el destino que tuvo esa elección. Pero Mm. creo que sí. Yo siempre me vi como una persona liderando un negocio, una organización. Y bueno, y eso terminó ocurriendo en ese momento, en el 2017, fines del 17. Ok, 2017. ¿Cuál es ese insight que me decís? O sea, vos estabas trabajando en OLX, en la parte de clasificados de autos. Sí. ¿Cuál es el insight que me decís? Tenía un insight importante sobre, Mira, un sobre esa poco industria. lo que a mí me tocó ver en ese momento es el momento de quien compra o vende un auto usado, y también me tocó como usuario. Es un momento de muchísima ansiedad, incertidumbre sobre si estás comprando, no soy un experto mecánico, ¿cómo evalúo este auto? ¿Cómo hago para obtener el crédito automotriz que necesito? En el caso de Argentina, donde yo estaba iniciando, bueno, voy al registro automotor y ¿qué hago? ¿Pago yo primero o metemos la transferencia primero? Sí, a veces hay unos gestores que son unos personajes, ¿viste? Si vas a una agencia en la calle, muchas veces tampoco ¿viste? Te toca cruzarte con gente que te inspira mucha confianza. Y nada, es un proceso que genera muchísimo miedo, ansiedad. Y también, viste, llevando 2 años en esa categoría y entendiendo que es un sector súper fragmentado. O sea, en general el sector de comercialización de autos usados, seminuevos, tu profesional promedio es un negocio que tiene entre 20 y 50 autos. Mm. Súper informal, de hecho tan informal que no suelen tener, viste, balances suficientemente sólidos para recibir líneas de crédito y poder escalar su negocio. Para los bancos, ese tipo de partners no resultan grandes canales de distribución porque, viste, no escalan. Entonces, un poco el insight ahí es, bueno, acá hay una cadena de valor que está bastante rota, hay una experiencia de cliente que está bastante rota y lo que existe hoy no lo resuelve, porque el clasificado online al final une puntas entre dos consumidores que no se conocen y por naturaleza se tienen desconfianza. Mm. Y el canal formal no termina de ser formal. Entonces, un poco el insight es, bueno, hay un espacio para formalizar, hay un espacio para transparentar. También parte de la falta de transparencia es esa asimetría de información. O sea, el agenciero o como lo llamemos que está enfrente tuyo hace esto todos los días. Vos lo haces una vez cada 4 años si tenés suerte, una vez cada 6. Entonces cada vez estás volviendo a aprenderlo porque no te acordás lo que pasó hace 6 años. Mm. Entonces un poco uno está a la defensiva, pues dice no, porque el 08, entonces el costo, no sé qué, y de repente es como una situación de vulnerabilidad muy fuerte donde vos estás transaccionando posiblemente el valor el activo de más valor que tenés. Y ese fue el insight que me quedó clarísimo. Y en el caso mío, nada, tuve unos amigos en España nada, con quienes estoy súper agradecido, que ellos habían fundado una compañía, un compañero mío había fundado una compañía en España, que se llama Clickers. Y en ese momento, yo de hecho no conocía a Kavak todavía. Un día me fui para allá con un cuadernito y dije, bueno, ¿cómo se hace esto? Creo que lo puedo hacer. Y ellos fueron súper abiertos, mira, así se arma la escalabilidad, así se arma el modelo de negocio. Entonces, un poco por el vertical donde estaba, por la ayuda que nos dieron, y por ahí eventualmente la posibilidad de convencer a Juan Cruz, que fue mi socio en ese inicio, y otras personas de un equipo con el que venía trabajando, como que se dieron una serie de situaciones que dije, es esta la oportunidad. Ok.
Pero me estaba quedando pensando en el cerebro paralelo que lo que acabas de decir como de como desorganización o así es increíble. Yo de hecho estoy hace poquito, te decía, recién, justo comprando camioneta y le pregunto, o sea, esto es hace días, y le pregunto a un amigo, che, ¿puede ser que en una concesionaria se manejen así, que te mandan un número de cuenta bancaria y tenés que empezar a mandar montos importantes y no entendés nada? Pues me dice, sí, confía, es así. Digo, man, es la compra más importante que haces, es verdad. Es increíble que Y lleva décadas. te llama la atención. Décadas. Y en breve va a ser un siglo de este modelo de distribución Mm. así. Y es un modelo que hasta que aparecieron modelos de negocios como el nuestro y en Latinoamérica terminó consolidándose en Kavak, fue así. Entonces creo que ahí después parte de los milestones o éxitos que fuimos recorriendo como compañía tienen que ver con que hay una necesidad real, un problema real. Y seguro que hablaremos de distintos países, pero es muy real en todos los países de América Latina. Mira, o sea, se Esa mantiene. informalidad. Sí, cada uno tiene sus bemoles, pero el hecho de que hay una informalidad en el sector formal y una asimetría de información y que hay un high stakes transaction como tu activo más valioso con una contraparte que te genera desconfianza por naturaleza, eso es cierto en todos lados. Ahora vamos a hablar de Kavak, tenemos tiempo, pero Sí. no quiero salirme muy rápido de esa etapa tuya porque, o sea, o sea, este podcast no siempre entrevisto emprendedores, de hecho, pero siempre cuando uno está haciendo emprendimiento es un momento como de mucha, viste, información y como mucho aprendizaje más, entonces no quiero saltar tan Sí. rápido. O sea, aprovecho y te pregunto, de esa etapa de Checkers, ¿cuánto tiempo duró Checkers hasta que la adquirió Kavak? Fueron unos 2 años. 2 años. Sí. ¿Qué fue, si querés decirme lo que más valorás de esa experiencia que tuviste emprendiendo vos tu propia empresa? Si te gusta el contenido que hacemos con mi equipo en Growth Rockstar y querés que podamos seguir haciendo más de estos episodios de podcast, invitando a las mejores personas a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hacé clic en el botón de suscribirte y de esa forma nos ayudás a que sigamos avanzando. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. Em, De Creo que tu experiencia, de lo que hicieron como equipo. Sí, sí. Ahora, nosotros, el sentido de propósito fue algo muy potente en ese momento. O sea, fue una identificación con un problema que habíamos sufrido como usuarios, que conocíamos de cerca. Y esa sensación de misión es un super driver. O sea, creo que no es lo mismo levantarse a tratar de resolver un problema que no te moviliza versus un problema sobre el cual tenés una convicción personal de que es casi una cruzada de que querés salir a resolver. Entonces creo que eso fue muy lindo y sigue siendo un driver importante, pero en ese momento era con muchísima claridad eso. Después creo que esos primeros años, o sea, nosotros al momento de que lo hablaremos, pero bueno, esta compañía Checker se fusionó con Kavak y después crecimos, o sea, mucho del crecimiento fue con Kavak, pero al momento de esa fusión éramos 40. Y lo interesante de esas etapas iniciales, o esa fue mi experiencia, es esa capacidad de diseñar ese equipo inicial que después sienta las bases para lo que se puede venir después. Sienta ¿viste? Los distintivos culturales que querés transmitir, sienta el nivel de estándar y profesionalismo que querés setear en esa compañía, sienta cómo querés que sea el modelo colaborativo y de compañerismo en ese equipo. Y fue muy lindo porque tenías perfiles nada que ver, desde un desarrollador hasta un mecánico, hasta un logístico, y estábamos todos trabajando en el mismo lugar. Y creo que el denominador común es, bueno, todos tenemos que estar delante de los clientes. Yo quiero toda gente que pueda hablar en nombre nuestro con nuestros clientes. Y entonces también eso te define un poco. Nosotros
No trajimos gente que era experta del sector, fue una decisión. Por supuesto en producción automotriz sí, pero en el resto no. Y tenía más que ver con quién contribuye a una cultura que queremos crear, que después se transmite en nuestros productos, en nuestro go-to-market, en un montón de cosas, a los clientes, porque los clientes sienten, o sea, cuál es la cultura que vos traes, que se transmiten los perfiles que vos atraes, que son los perfiles que están interactuando con ellos. Y la verdad que eso fue una parte que en retrospectiva me doy cuenta que le dedicamos mucho tiempo a eso, pero creo que tuvo una espiral requete positiva porque después, viste, el talento atrae el talento y tiene una serie de efectos multiplicadores muy interesantes. Pero lo haces principalmente porque querés trabajar con gente con la que te guste trabajar. O sea, uno parte de una premisa muy egoísta, Sí. pero termina teniendo un efecto lindo. Podés, algo que vas a ver mientras hablamos, yo estoy, así como vos pensás en el cliente, yo estoy todo el tiempo que estoy hablando con vos, en una parte de acá estoy pensando en el que escucha después, Sí. qué se está llevando. Lo que acabas de decir recién, por ejemplo, ¿podés bajarlo un poco más a tierra? Vos decís, a este tipo de cosas vos le dedicaste más tiempo de que quizá otra gente le dedica. ¿Qué puede aprender alguien que está montando su empresa o que ya tiene su empresa con 10, 20, 30 empleados y que no le dedicó tiempo a Sí. eso? ¿Qué es eso que debería hacer en concreto? Bueno, hay una cosa que fue un atajo en el caso nuestro, como dijiste, nosotros trabajábamos juntos con mi socio en OLX y al menos la mitad de la gente contratada en ese periodo inicial fue gente con la que habíamos trabajado en el pasado. Ok, que ya conocían. Ahí tenés un atajo, porque ya sabes Como un arbitraje de talento. cómo no tenés que ponerte a hoja en blanco entrevistar. Después, casi todos los demás fueron por referidos. Y eso sí creo que es una táctica que puede aplicar cualquiera. Che, estoy buscando al mejor inspector mecánico. Estoy buscando al mejor dev que conozcas. Y es saber a quién preguntarle. Entonces, por un lado, creo que la etapa inicial, usar referidos, tiene todo el sentido del mundo. Creo que no hicimos una búsqueda con un profesional de búsquedas o headhunter de ningún tipo hasta muchísimo más tarde. O sea, arranca por poner la vara bien alta en quiero a la mejor gente trabajando conmigo. Y buscarla uno. Yo te digo, posiciones importantes a día de hoy las sigo buscando yo. Hoy en Kavak. Sí. Creo que Y también por referido, Jaime. O sea, hoy alguien que reporte a vos, o sí, reporte, también que pido referencias. Pido no publicas una recomendaciones. búsqueda en LinkedIn para ese tipo de gente. No, muy poco. Salís a buscarla proactivamente. Y quiero una persona así, ¿cuál es la mejor que me puedes recomendar? Eso creo que es algo que ocurrió desde el principio y sigue siendo hoy. En mi caso, cuando uno escribe de puño y letra o digital, che, Dylan, me parece que deberíamos conocernos. Estoy armando este equipo. Me encantaría contarte lo que estoy construyendo. Es muy distinto ese mensaje que te llega una búsqueda de Aplicá acá, completá el formulario. el formulario y alguien de selección te va a llamar. El rango salarial es X. Te sorprenderías que la gente quiere escuchar. ¿Viste? Que si vos le decís, estoy armando un proyecto divertido. Somos un equipo que trae cierta fuerza. Charlemos. Y las primeras 200 personas, incluso posterior a la fusión, tanto Juan Cruz como yo entrevistamos a las primeras 200. Juan Cruz, tu cofundador de Checkers, que Checkers. se fue a Kavak con vos. Sí. Y otra cosa que, entonces, importante, ¿viste? Gente que hayas trabajado antes, que te produzca buena impresión, referidos de gente que en quien vos tengas confianza. ¿Qué quiere decir para vos que alguien es bueno? O sea, si quiero el mejor equipo, ¿qué quiere decir que sea el mejor? ¿Qué ves? ¿Qué miras? Mira, tiene que tener pasión por el problema que estás queriendo resolver. Esa pasión al final se traduce en curiosidad. O sea, indefectiblemente gente curiosa. Creo que uno de los mejores predictores de entrega de resultados hacia el futuro es la entrega de resultados hacia el pasado. O sea, es alguien que tiene un track record de haber entregado resultados en las organizaciones donde estuvo.
gente que puedas inferir o puedas validar que es un team player y que, ¿viste? No tenés señales de alarma de que puede ser... creo que, ¿viste? Hay que distinguir, o al menos yo distingo en gente que tenga la capacidad de ser confrontacional y frontal y traer los problemas a la mesa, con gente que a veces es conflictiva por, anda a saber la dificultad ¿viste? De cada uno, pero los hay. Y creo que ¿viste? En el jargon americano se llama emotional safety, ¿no? Si vos querés tener una discusión de calidad, tenés que poder tenerla, pero en un espacio de emotional safety. Y entonces, desde ese lugar, es bueno, ¿esta persona es talentosa? Sí. ¿Esta persona tiene un track record de entrega de resultados? Sí. ¿Es una persona que va a pinchar ese espacio de emotional safety? No. Bueno, ya empezamos a hablar. Y después ves, bueno, tiene curiosidad por este problema, tiene el apetito. En los early stages nuestros, y asumo de casi toda la audiencia que quiere emprender, nosotros creo que no hicimos una oferta que macheaba el salario anterior de las personas durante 3 años. O sea, pagaban menos de lo que la persona venía Sí. cobrando. ¿Y cómo? Sí, ¿Con qué convencías? Con options, ¿no? Acciones en la compañía y decíamos, che, acá todos estamos cobrando menos de lo que nuestro valor de mercado es. Creo que el upside en las acciones te va a meritar esta inversión. ¿Viste? Ese es el perfil de gente que queremos sumar en este momento y hay gente que por estructura familiar o lo que fuera no podía Sí. y también se entiende. Pero bueno, también así armas un equipo de guerreros con el cuchillo entre los dientes que salen a matar por esa convicción en la construcción de valor para la compañía. Y es una fricción un poco extrema quizás, pues decís, che, acá no viene ningún turista que viene porque le dimos un mejor salario. Claro. O sea, es una fricción incómoda y por supuesto perdimos gente valiosa con esa fricción, pero te da ciertas certezas o alineamiento con lo que querés construir. Creo que sí, es una linda fricción que en una etapa inicial me parece que tiene todo el sentido del mundo, que es cuando más recorrido tiene el precio de tu acción. También. Y ahora te cuesta un poquito más eso. Y escucha, y ahí, o sea, me encanta sacarte este tipo de cosas. O sea, hablaste ahí de traer gente muy buena, o sea, tratar de traer a tu equipo gente de alto calibre. Ahora, después una vez que entran a trabajar con vos, realmente te das cuenta quién te gusta más, quién te gusta menos. ¿Qué pasa después? Porque recién me hablabas de un montón de cosas de cultura. ¿Qué pasa ok, ya tenés a la gente adentro de la oficina, ahora no hay oficina, pero dentro de la empresa. ¿Qué tipo de cosas haces ahí o hacías en Checkers, que quizás seguramente mantenés, para que el equipo performe como querés? Mira, después obviamente en la cancha se ven los pingos, ¿no? Y tenés que ver, y por ahí vos te equivocaste en la misión donde lo pusiste, que no quiere decir que esa persona no tuviera talento original o talento para una determinada función. Entonces creo que también en esa etapa inicial, nosotros no lo hicimos y no recomiendo hacerlo, traer lo que se llama expert hires, sino que traes gente más plástica que puedas acomodar en distintos lugares de la organización y por ahí, a medida que fuimos creciendo, tenías nosotros trajimos un inspector mecánico que sigue con nosotros y que es un genio. Y en un momento trajimos a una persona muy experimentada que venía de 10 años de Toyota, efectivamente, y que también hizo una evolución espectacular en Kavak. Y él estaba enojado. ¿Pero por qué? Si yo te laburaba con vos, y digo, créeme, ¿viste? Vas a aprender mucho de esta persona. Este movimiento lo vas a agradecer. Y hoy se quieren muchísimo, trabajan juntos hace años y han aprendido mucho el uno del otro, pero esa conversación la hemos tenido muchas veces y también hay que saber tenerla. Sé que esto no te gusta en este momento, pero la persona que va a trabajar con vos, te prometo que va a aprender y te prometo que la seleccioné con el mismo rigor que te seleccioné a vos. Y esto va a ser bueno para la organización y para vos.
También eso en muchas organizaciones que crecen no es una conversación que la gente elige tener. Y a veces, bueno, como era el primer empleado, te sigue. Y hay veces que la organización, o si tenés suerte, la organización crece a un ritmo superior a eso. Y entonces creo que parte de poder tener esas conversaciones, parte de no traer gente carísima que después se asoció a un título y una banda salarial que no tenés flexibilidad. Creo que en esos primeros años tenés que entender y no estructurarte de más, porque esos movimientos, si las cosas van bien, van a tener que ser necesarios. Entonces, creo que eso, gente, ¿viste? Con cierta plasticidad de movimiento, no sobreestructurarte en, ¿viste? Situaciones salariales y o de título inflexibles. Nada, y saber entender cuando alguien debe moverse el casillero original donde vos lo imaginaste, porque hay una persona mejor para ese casillero. Y si uno lo hace con cierta cautela, está bueno porque la gente identifica que vos te tomás el trabajo de pensar esos movimientos y te siguen recomendando. Che, esto está buenísimo. Tengo una búsqueda, sí, está mi primo, está mi amigo, está no sé qué, y eso genera un círculo virtuoso de atracción de talento. Me gusta sacarte este tipo de A mí me cosas. encanta, como verás, es un tema que le digo. Es que, escucha, todo este espacio se trata de yo tratar sí. de robar conocimientos. Sí. Está bien, me dejo ser robado. No, pero está buenísimo. Y sorprende un poco, o sea, porque te lo escucho decir ahora y sos chief de operaciones en Kavak, que es un monstruito, pero que me digas que ya pensabas estas cosas cuando empezaste tu primer compañía, es verdad que no escucho todo el tiempo como un first time. Alguien que empieza un proyecto que está en los primeros pasos, decirme este tipo de cosas. Es verdad. Creo que igual es verdad que muchos no dedican tiempo a esto. Sobre puede todo haber una deformación. O contratás al que podés contratar, viste, caes en otro tipo de cosas. Ese es un... yo creo que es un error. Sí. En muchos casos lo hemos hecho, pero después termina siendo cierto que esa persona salió. Sí. Porque tiene patas cortas. ¿Cuánto tiempo le das a alguien como de prueba? ¿Al cuánto tiempo te haces la idea de esta persona va o no va? Yo creo que si un proceso de entrevista bien llevado te suele servir. El periodo de prueba yo creo que hay que usarlo. Está diseñado para eso. Entonces esos son 3 meses. Un jefe mío en esta etapa de consultoría me decía, it's never too early to fire someone. Nunca es demasiado temprano para sacar a alguien. O al menos a mí me pasa esto. En cuanto ya lo sabes, todo el resto es procrastinar. Una vez que lo viste, y tiende a ser una actitud que tuvo en relación a alguien, tienden a hacer cosas más soft, no es que erró la meta por un 7%. Tiende a ser algo que decís, esto no es. Y creo que en ese momento, cuanto antes mejor. Porque no es justo para esta persona, que tiene que pensar en su próximo paso. Y creo que es perder tiempo. No te sé decir un tiempo, pero hay veces que uno se da cuenta rápido y tardas más tiempo en ejecutar la decisión que en tu cabeza ya tomaste que en efectivamente, viste, resolver el tema entre manos. Sí, al final son personas. Sí, ojo, yo sé que esta conversación, viste, evolucionó hacia el lado, pero bueno, es un tema que me interesa, pero creo que hay distintos tipos de líderes y que los movilizan distintos tipos de cosas. ¿Viste? Hay algunos que quieren hacer, ¿viste?, la innovación más zarpada posible. Hay otros que, ¿viste?, su carrera hacia el estatus de unicornio. Hay otros que, no sé, cada uno nos moviliza ciertas cosas. Yo me di cuenta en el tiempo que esto es algo que a mí me interpela particularmente. Pero creo que hay tantos tipos de líderes como, viste, colores. ¿Qué te interpela? O sea, trabajar con buenos equipos de gente, eso. Sí, creo que eso es algo que a mí me drivea. O sea, como que me motiva sentirme challengeado por la gente con la que laburo, sentirme que hay un espíritu de equipo.
curiosamente, en la conformación de equipos, me encontré yo liderando mucha gente que en el tiempo me di cuenta que eran jugadores de deporte de equipo. Rugby, fútbol, como Ah, sí, fuera. eso es un patrón. Es un patrón que lo vi después. Ok. De repente me encontré con una mesa de rugbyers y dije, ¿cómo pasó esto? Pero no fue por diseño, pero bueno, son equipos que son personas que tienen conformación de juego de equipo. Y como ese sí era un atributo que buscaba, me encontré con eso. No, está buenísimo. Me gusta llevarme esto de vos. Pasemos a... Bueno, hiciste Checkers. ¿Cómo se da que te fusiones con Kavak? O sea, ustedes, primero para empezar, y ahora ya le vamos a dedicar todo el tiempo a Kavak que quieras y vamos a hablar de expandir internacionalmente y de operar a alto nivel. Tenemos mucho por hablar, pero en ese momento estaba Checkers, vos en Argentina, Kavak sobre todo en México, por lo que entiendo. Sí. ¿Cómo se da de fusionar? Mira, cuando una de las primeras conversaciones de fundraising que fuimos a hacer, que fue con una persona, un fondo que en el tiempo nos fue inversor, que es el fondo Wolef, que antes se llamaba Jaguar, contándole un poco lo que teníamos pensado, dijo, bueno, hay un equipo en México que arrancó algo que se parece a esto. Y bueno, a través de amigos en común, el equipo de Carlos García, el CEO de Kavak, que tenía un pasado común en Linio. Roger había trabajado ahí, mucho del equipo fundacional de México eran ex Linio, entonces a través de un equipo, una persona que había trabajado en Linio y Orex en Perú, dijimos, che, ¿lo conoces a Carlos? Y enseguida, creo que al día siguiente nos pusimos al teléfono y enseguida conectamos, como que enseguida, creo que a la semana de esa llamada, Carlos nos propuso, bueno, quiero que sean Kavak Argentina, etcétera. Nosotros no habíamos vendido ni un auto. Y Kavak en México estaba vendiendo, no sé, 100. Era muy inicial de ambos lados. Y en ese momento a nosotros nos pareció como que era too early, en el sentido de que nosotros queríamos recorrer este camino de configurar una Se conocen organización muy propia. temprano en el camino. No es que a último momento cuando sea la fusión. No, Ah, nos mirá. conocimos durante 2 años, esos 2 años y nos hablábamos mes por medio de cómo vienen las cosas. Intercambiaban cosas que funcionaban, Sí, buenas sí, prácticas. o sea, así. me acuerdo de llamar a Carlos en algún momento que tenía un caso de postventa con un cliente pesadísimo, yo ya estaba harto, y Carlos decía, tenés que bancar, es lo que estoy, como que, y empezamos a ver, compartir que teníamos visiones de compañía muy parecidas, etcétera. Carlos y Roger vinieron acá cuando ellos estaban cerrando su serie A con Kasek, y nos fuimos los 4 a tomar un café, que cada tanto, viste, nos acordamos que allá fue la primera vez que nos vimos, y conectamos muy bien. O sea, al final las identidades de los equipos eran muy parecidas, eran gente que les teníamos muchísimo respeto, con un sentido de profesionalismo, ética, viste, ambición, viste, similar. Y bueno, y fuimos conectando en el tiempo y después, en el 2019, yo le escribo a Carlos por el cumpleaños. No, él me escribe a mí por mi cumpleaños en mayo. Dijimos, che, pongámonos al día, hablemos. Y en ese momento, Kavak había levantado la serie B, que ya eran inversores más grandes. Estaba SoftBank, estaba Green Oaks. ¿Quién más entró? General Atlantic. Y bueno, dijo, ya, viste, déjense de joder. Fusionémonos y hagamos algo grande. Y nos quedó ahí dando la vuelta. Nosotros en ese momento. Te la tiró de una. Bueno, después de Te tiró la charlar un idea. poco y nos la tiró. Y había esa posibilidad, o sea, la verdad que la sintonía era obvia, era posible, había un equipo en México, un equipo en Argentina resolviendo el mismo problema, la posibilidad de construir algo regional, para acabar que la primera expansión internacional fuera con un equipo operativo que ya estaba metido en el problema, y a través de un M&A también era una forma de bajarle el riesgo a esa expansión internacional. Entonces había una lógica.
Y nosotros estábamos también en nuestro propio journey, donde nosotros habíamos puesto como horizonte para abrir Chile y estábamos explorando eso. Justo fuimos a Chile cuando empezaron cuando se complicó a fines del 19, que fue todo esto del sub, de las revueltas estudiantiles, Sí, me etcétera. Y nosotros, en ese momento, nada, cosas del camino startupero, nosotros habíamos aplicado algo que creo que debe seguir existiendo, se llamaba Startup Chile. A ver si ahí obteníamos un poco de fondeo, eso nos salió. Aplicamos en paralelo a Y Combinator, entonces dijimos, bueno, vamos a San Francisco, porque la entrevista era presencial. YC tiene una entrevista muy particular que dura 10 minutos y volás a San Francisco, o al menos en ese momento lo hacías, para esa entrevista. Y dijimos, bueno, vamos a una escala en México. Y eso fue en noviembre del 19. Entonces, una mesa así, nos reunimos con Carlos, con el equipo que lideraba Kavak ahí. Después nos fuimos a San Francisco y el dilema fue que, bueno, YC nos dice, dale, quiero que seas parte del cohort. Y a la vuelta también el equipo de Kavak nos propone la fusión. Y bueno, fue esa decisión de, bueno, ¿qué hacemos? El camino standalone. O acá nos están ofreciendo, viste, ser parte de algo que puede ser gigante, con un equipo súper ambicioso que ya está parado en México y con la posibilidad de crecer mucho nosotros, nuestros equipos, como parte de una entidad conjunta. Y después sería un mesecito de poco dormir y de mucha introspección y de mucha charla de socios, etcétera, tomamos la decisión de aceptar eso. Y fue un trimestre bravo porque yo estaba en San Francisco, Juan Cruz estaba acá. En marzo, mi mujer estaba acá. Bueno, mi futura mujer, porque en marzo yo me casaba. En febrero, fin de enero, firmamos como el acuerdo de entendimiento para la fusión. Nosotros nos casamos el 7 de marzo. El 18 de marzo del 2020 cae la pandemia y nos encierran a todos. Nosotros estábamos entre la servilleta y el contrato. Tuvimos que navegar eso juntos como socios y la verdad que fue un momento de altísima presión para conocernos como socios, pero muy lindo también, en el sentido de, che, estamos juntos, no pasa nada, hay abogados, hay lío, hay pandemias y no sé qué, pero vamos a transitar esto juntos. Y creo que, bueno, como habrás visto también la parte esta de conexión y confianza es algo que me interpela bastante. Creo que se construyó mucho en ese momento de trinchera de podemos construir juntos, porque estuvimos en las malas. Y las malas fueron muy al principio. Pero como teníamos esos 2 años de conocernos, no fue para nada un proceso donde decías, bueno, voy a ver cuántos compradores hay y tal. Fue un camino que se fue construyendo de manera casi orgánica. Cuando se están relacionando esos 2 años, en algún punto vos estabas pensando en expandirte a Chile, ellos estaban pensando en expandirse. ¿En algún punto estamos hablando como futuros competidores o cómo? ¿Entendés cómo es esa charla? Te pregunto, te pincho ahí porque seguramente hay muchos que van a estar escuchando esta charla del otro lado que nunca se les ocurriría hablar con alguien que está en una empresa parecida. Sí. ¿Me entendés a lo que voy, no? Sí. Yo sé que en nuestro mundo startup tecnológica no es raro, pero me interesa robarte un poco ahí porque yo creo que hay mucha gente se debe sentir como esto lo haría, no lo haría. Mira, yo creo que ¿Se veían como futuros competidores o no? No era un pensamiento. Sí, por supuesto. Okay. Y había un jugador en Brasil que en el tiempo murió y nosotros estamos ocupando ese lugar en Brasil. Entonces éramos 3. Había uno en Brasil, uno en México y estábamos nosotros acá. Creo que pasan un par de cosas. Una, este es un modelo de negocios que puede existir en un solo mercado. Que puede existir en un solo mercado, decís. O sea, que no es un winner takes all de todos los mercados. ¿A eso vas? Sí. O sea, que puede haber un jugador que domine cada mercado. O sea, en España hay un jugador que juega, en Estados Unidos hay un jugador que juega. ¿Dónde más? En Francia hay un jugador que juega solo en ese mercado. ¿Eso por qué lo ves así? Porque al mismo tiempo, esto es solo para joderte, sí. Pero digo, si al mismo tiempo cuando empezamos a hablar me decís es un negocio de escala y
y el negocio que más escala gana y la rueda financiera y demás, porque al mismo tiempo, o sea... Es que mismo dentro de ese mercado, Sí, o sea, el mercado argentino de transacciones de autos usados es un mercado de 15 billones. sí, En Chile son 10, 12. México son entre 40 y 50. Brasil son como 100. Y mismo en Estados Unidos, que es muchísimo más grande, que es donde nació Carvana, que es un referente para nosotros. Carvana hoy tiene el 1% de ese mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos entras a resolver ese problema en profundidad en ese mercado, te queda tanto por seguir creciendo en tu mercado de origen, que hay una lógica para seguirlo haciendo. La segunda motivación para seguir teniendo esas conversaciones también era, esto es operativamente muy difícil. O sea, si quieren venir a jugar este partido, que vengan. Pero... Y lo mismo ellos podían decir de nosotros en México. O sea, la verdad es que el nivel de rigor ejecucional que esto tiene que tener y la complejidad operacional que tiene que tener en un stage donde sos muy early es una distracción que no es estratégica. Si bien, o sea, y esto estaba en las conversaciones nuestras con Carlos, decía yo, si no es con ustedes no voy a abrir Argentina, ustedes denle. Claro. Y esa confianza estaba, es decir, si él nos decía, si yo a Argentina lo hago con ustedes, si no, viste, me enfoco acá en México. Y creo que si el tamaño de mercado da y tenés, viste, tus manos llenas resolviendo el problema que estás resolviendo. Y esto es algo que Carlos ha hecho muy bien, quiero estar en contacto con distintos fundadores y mucho de la estrategia de Manej de Kavak en el tiempo tuvo que ver con eso. Y acompañarlos, viste, si al final creo que una cosa, viste, que es cierta y también habla de cómo funciona el venture capital en Latinoamérica, pero la posibilidad de levantar más plata a múltiplos mayores y la ventaja siempre la tenía México, Claro. siempre la tenía Kavak. Entonces, lo lógico es que estos crezcan lo mejor que sepan y aprendan, y si yo los puedo acompañar mejor, porque cuando yo tenga la oportunidad de sumarlos, los voy a sumar. Esa era la mirada de él. Y para nosotros también es alguien que estaba en un estadio un poquito más adelante y que se había encontrado con unos problemas, viste, siempre, o al menos en nuestro modelo, hay determinadas escalas donde cambia la naturaleza de tus problemas. Y entonces, bueno, si ellos están viendo esto, yo me tengo que preparar para esto. Y es útil, ¿viste? Aprender de los distintos comparables en distintas geografías. Te hace más fuerte, te hace desafiar decisiones. ¿Por qué hicieron esto? ¿Me estoy perdiendo algo o yo sé algo distinto? Pero de mínima te provoca. A mí me parece súper valioso. O sea, y te permite benchmarkear mucho, que es algo que yo he hecho mucho en el tiempo. Es incluso dentro de los mercados, dentro de una organización, bueno, en Argentina puedo operar a este nivel de rotación, CAC, lo que fuera, tiene que ser posible en Chile. No tengo la respuesta de cómo lo hizo cada equipo, pero sé que se puede. Y cuando uno hace benchmarking con gente de modelo de negocio similares, bueno, no sé exacto cómo lo hicieron, pero sé que lo hicieron. Entonces se tiene que poder. Y nada, la verdad que fue súper interesante. Nosotros hablábamos con aquel equipo de Brasil también, teníamos buena relación. Hablábamos con el equipo que estaba haciendo esto en España y teníamos buena relación. Cuando fuimos a YC, resultó que había un argentino alemán que tenía una startup de un modelo medio adyacente que fue adquirida por Carvana. Y en un momento dado, estando ahí en San Francisco, nos dijo, che, vénganse. Nos invitó a su casa en Phoenix, Arizona. Nos prestó un auto y dijo, che, vayan a recorrer, ¿viste? Y salimos ahí con 17 hojas de notas de cosas que querríamos hacer. O sea, para mí hay mucho más para ganar que para perder teniendo ese tipo de conversaciones. Creo que la paranoia puede ser, ¿viste? Alguien me va a robar mi idea. Y creo que la realidad es que la idea es lo de menos. ¿Viste? Ideas tenemos todos los días. ¿Viste? La ejecución es todo. O al menos en este modelo de negocio. Entonces,
Mi visión es, no hay que ser críptico con la idea, porque la idea se la lleva el viento. Después es como la hacer realidad. Sí, en tu forma es el mejor equipo gana o el equipo que mejor ejecuta. Al menos te leo así. Creo que sí, se intersecta con... creo que ¿viste? La capacidad de acceder a fondeo, y esto también es una donde es real, y nos hemos reído mucho con Carlos con respecto a esto, es, claro, la capacidad de fondeo es súper importante cuando querés escalar rápido. Estar... Carlos en ese sentido tiene un ángel aparte, su capacidad de inspirar y es súper importante y motivadora para inversores. Y estás parado sobre un mercado que tiene un tamaño más grande. Entonces, creo que la combinación de las dos cosas es relevante. Y creo que quienes emprenden en mercados más chicos, Chile, Argentina, Colombia, etcétera, tienen mayor dificultad que quienes emprenden en México. Después quienes emprenden en Brasil tienen otra dificultad, que Brasil es un mercado tan grande y con un idioma distinto que terminan no saliendo. Claro. Y no es Estados Unidos. Es muy grande, pero no es Estados Unidos. Igual podés tener compañías gigantes solo en Brasil, pero una buena parte de las compañías de Brasil cuando terminan saliendo no les va bien porque han destinado tanto tiempo a operar solo en Brasil, que tiene un idioma, una cultura, una composición de mercado. Pero bueno, creo que México es un muy buen lugar, pues es un mercado grande. Bueno, Carlos, por supuesto, es un fundador experimentado, entonces creo que hay que combinar tu tiempo en ejecución. La ejecución es súper importante, creo que incluso más importante que la idea. Pero no es solo ejecución, porque tenés que poder traer socios a la mesa que te acompañen con la inversión necesaria para hacer realidad esa visión. Sí, entonces creo que es una combinación de skill sets, de elementos, de personas que hay que tener todo en cuenta. Te pido algo, porque ya mencionamos varias veces como el modelo de negocio y así, y dijiste, esto es complejo en nuestro modelo así. ¿Podemos diseccionar un segundo, aunque sea a gran escala, cómo es el modelo para que después los que escuchen? O sea, te digo yo como si yo fuera un nene de 5 años, pero al menos lo que yo entiendo de un modelo como Kavak. Tenés personas que quieren vender sus autos, que vos tenés que conseguir que te los vendan a vos al mejor precio que vos puedas, ¿no? Uh-huh. Tenés que los autos después refaccionarlos o reacondicionarlos, dejar lo mejor posible para venderlos y después adquirir al cliente que quiere comprar auto. Y idealmente después hay ciertas cosas que tenés que poder ofrecer ahí como, no sé, capacidad de financiarlos, ¿no? Porque uno quiere comprar un auto y quiere quizás que se lo financie y no pagarlo de contado. O sea, también tenés algo ahí. Hay algo que ahí me estoy perdiendo el modelito en general. Bastante bien, se ve que estuviste en la transacción hace poco. Pero da igual, o sea, te lo dije así y lo estudié un poco, pero digo, trato de decirlo lo más simple posible. Conceptualmente es eso, es que quien sea que esté... Primero, del lado del vendedor, hay una experiencia de cliente que se puede dar. O sea, la posibilidad de, quiero vender mi auto, agendas una inspección y si está de acuerdo con el precio, al día siguiente recibís la plata por transferencia en tu cuenta y alguien se ocupa de toda la documentación, es una propuesta de valor potentísima. Sobre todo porque me imagino que cuando vos querés vender tu auto ya sabes cuál querés comprar, ¿o no? Bueno, y en ese momento también... No, estás como haciendo la de Tarzán, te estás saltando la liana para agarrar la otra y si me das la plata rápido y ya compro el otro, lo senio, ¿no? Bueno, y en el caso del modelo nuestro, fue así desde el principio, es si compras uno de los autos nuestros, te hago una mejor oferta por el que me estás vendiendo vos. Okay. ¿No? Porque yo te puedo resolver todo. Bueno, pero igual hay gente que a veces vende porque quiere poner un kiosco o quiere armar un negocio, entonces quiere el efectivo. Y eso también está bien. Pero entonces sí, primero es... ¿Cómo le resuelvo este tema al vendedor? Después está el vendedor que también es comprador. Pero bueno, el problema del comprador es cómo veo un auto que estuvo certificado, que tiene buena calidad. Que no le bajaron los kilómetros, que puedo confiar. Que puedo confiar. Y a eso, por supuesto, ¿qué problemas tiene el comprador? ¿Cómo lo financio? ¿Qué seguro le pongo?
cómo hago toda la transferencia documental, ¿viste? No tengo que ir al registro automotor, en el caso nuestro, ¿viste? No mandamos a la gente a oficinas públicas, ¿viste? Sino que eso, parte de lo que hacemos es quitarle la complejidad al consumidor y Claro. absorberla a nosotros. Que absorbiéndola a escala, podemos diseñar soluciones tecnológicas o de proceso para que absorbiendo esa complejidad nosotros la podemos usar a escala bien. Ok. Versus una persona que la hace una vez cada 4 años, nosotros tenemos equipos dedicados para esto. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con el modelo operacional. Y después, entre medio, lo que terminó pasando en nuestro recorrido es cuando empezamos, teníamos algunos socios. Entonces, para una caja de transmisión iba el socio A, para algo de electrónica iba el socio B, para algo de aire acondicionado iba el socio C. Eso es reparaciones, ¿no? Refacciones. Reparaciones de los autos, porque todo el que tiene un auto, o le hiciste un toque en tu estacionamiento, o hay un foquito que no funciona bien y nunca lo fuiste a reparar, o se te cayó la perilla de la radio, bueno, se dice con el palito. Y todos tenemos esos temas que no, los dejamos hasta el día que hay que venderlo, y bueno, esos autos llegan acá. Pero nosotros sí tenemos esos capabilities que en el tiempo nos costó encontrar socios que acompañen la escala y terminamos montando en cada una de las ciudades donde operamos, posiblemente el taller de recondicionamiento más grande en cada una de esas ciudades. Porque estamos procesando un volumen de autos a una escala y exigiendo unos tiempos operativos que nos exigió eso. Y eso se volvió una... ¿Viste? Al final esto se trata de construir negocios, se trata de construir barreras de entrada. Dentro de las barreras de entrada está ese capability de, primero, saber, ¿viste? Obtener usuarios, que es mucho de las temáticas de growth, etc. Después, saber determinar los precios para que los economics funcionen. Después, saber reacondicionar esos autos y tenerlos listos. Y después, saber, ¿viste? Comercializar era una buena experiencia y por supuesto después entregar el financiamiento. Bueno, hay un montón de capabilities que tienes que construir, pero bueno, uno de los más difíciles y que representa una barrera de entrada más grande es esa capacidad de producción a escala, que son algunas de las inversiones que hacemos en todos los mercados donde en el caso de Argentina está en Tigre, en el caso de México está en Lerma, en distintas ciudades, por ahí un poquito más afuera, pues son fábricas. Bueno, eso se vuelve una parte del modelo operativo y después le agrego a todo esto todo el brazo que es súper importante para nosotros de accesibilidad financiera, que es en el sector de los autos usados, la penetración de financiamiento en un lugar como Argentina es como un 6-7% en el mercado abierto, en México parecido. Entonces el otro 93% o elige pagarlo en efectivo, que financieramente no es la mejor idea, o es que no está consiguiendo ese acceso. Entonces nosotros nos dispusimos a resolver ese problema con créditos propios. Y esa también es un capability súper importante y súper central al modelo de negocios de Kavak. ¿Sabes qué? La siguiente pregunta que te iba a hacer mientras entrábamos era qué era lo más difícil de hacer. No imaginaba que lo que más me ibas a mencionar era toda la parte de el refaccionamiento, reacondicionamiento de autos. Pero claro, tiene sentido, porque si yo arranco el negocio, estoy tercerizando todo eso en talleres mecánicos, ¿no? Imagino cosas así, y llega un punto donde vos querés que un auto entre, que al otro día esté listo para venderlo, o no sé cuánto tiempo debería ser el tiempo óptimo, y llega un punto que te haces cargo de todo. La realidad es que la belleza del modelo de Kavak y la complejidad, pero la complejidad al final son tus barreras de entrada, lo decimos siempre que es como un híbrido entre Toyota, ¿viste? Amazon y JP Morgan, no sé. Y es como tenés la complejidad y la escala de 3 elementos requete distintos. Y creo que en el mix de eso está la magia. Pero sí es cierto que sí, operás como un marketplace y tenés dinámicas de liquidez y de todo esto, como pudiera entrar en muchos marketplaces, tenés modelos muy físicos de recondicionamiento y tenés elementos de una fintech con balance, con líneas de crédito, con toda esa parte. Y
la combinación de esos tres capabilities es lo que vive en Kavak. En el caso del recondicionamiento, además, lo interesante es, a nosotros nos interesa mantener esa relación con los clientes en su ciclo de vida. Entonces, hoy te compraste un auto con nosotros, pero el service en 6 meses, en 12 meses, queremos que vuelvas y poder ayudarte con eso. Queremos que lo agendes a través de la app y te encuentres, viste, que hay una promoción por tu auto que ahora tiene un mejor precio de reventa, entonces consideralo ya que venís al service por ahí querés cambiar. Podés obtener, en el caso de México, hay un producto que estamos... bueno, que ya está operativo, está funcionando muy bien, que es el préstamo personal contra el auto como respaldo. Y eso, no sé, esa persona que quería vender el auto porque quería poner un kiosco, bueno, pará, quédate con el auto y acá está el crédito. Si no lo pagas, me quedo el auto. Y si no lo pagás, tengo el respaldo del auto. Claro. Pero ese negocio de lifetime en torno a esos mantenimientos, ese service, esa capacidad de dar solución a los temas mecánicos, es una de las excusas para volver a estar en contacto con ese cliente. Entonces, muy desde el principio, ese capability, muy desde el principio no, pero desde el año 2-3, estaba muy claro que ese capability tenía algo que ver con el momento de la transacción, pero tenía mucho que ver con el negocio futuro, con esa relación con ese cliente en su ciclo de vida. ¿Sabes que esto no lo había visto? De hecho, tengo anotada, una de las preguntas que tengo anotada para hacerte es cómo mantienes la relación con un cliente. Porque esto me pasa siempre sobre todo cuando doy formaciones de retención de usuarios y clientes, siempre aparece la pregunta de el dueño de un modelo de negocio que me dice, pero si mi negocio es tipo Kavak, me compran algo una vez en la vida, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a trabajar con esa persona de, ok, tenés un negocio de un producto de muy baja frecuencia de compra o de uso, en este caso de compra. Entonces, ¿qué cosas puedes ir haciendo para mantener a ese cliente para la próxima vez, que pueden ser años, que vuelva a transaccionar? Entonces, tenía anotado eso. En su caso, entonces, está buenísimo que ya me la resolviste. O sea, yo te hago el service. O sea, un poco tienen sus talleres mecánicos, entonces. O sea, Sí, tenemos talleres en toda la ciudad. A mí se me rompe mi auto, yo lo compré en Kavak, voy a Kavak y digo, ustedes me lo arreglan, yo les pago por el arreglo. Sí, o sea, estamos jugando siempre con distintos modelos, no así un arreglo spot, porque nuestros talleres, viste... los tenés ocupados en... Claro, pero... No, que preparen los autos que conseguiste para vender. Son distintos modelos de cómo resolves el car ownership, ¿no? La experiencia de quien es propietario de un auto. Y no solo resolver la transacción, sino eso. Entonces ahí nosotros vendemos una garantía mecánica que dura entre 12 y 24 meses, depende del país. Y estamos pilotando distintos tiers, oro, plata, para distintos... Imagínate, vos tenés un problema, porque los autos, sea lo que sabemos, que en algún momento fallan. Sí. Entonces hay una modelo oro que vos tenés un auto sustituto. Entonces vos tu movilidad no está en jaque. Entonces queremos, viste, y en distintos países estamos probando distintas cosas, pero el espíritu es ese, que la experiencia del propietario de un auto esté resuelta por Kavak. Muy bueno. Y ahí es donde... No, y nosotros ya hoy... También por virtud de bajar el miedo, las barreras a esa transacción, hemos acelerado el ritmo de esa transacción en muchos casos. Si vos ya tuviste una experiencia sana, saludable, que te funcionó, en vez de esperar 5 años, porque además muchas veces uno espera 5 años porque te compraste un 0 kilómetro y entre que se deprecie y no sé qué, no lo querés vender muy rápido, pero en el usado... bueno, se me agrandó la familia o lo que fuera, vi que en un día lo resolví, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro. Nosotros hoy, más de un tercio de nuestros clientes ya son recurrentes. Y somos bueno, no somos una compañía tan joven, tenemos 9 años ya. Sí, pero no es tanto, que uno, si en promedio uno en realidad cambia un auto cada 4 años, pero bueno. Sí, pero bueno, al dar una experiencia diferencial, la gente aceleraste su frecuencia. Pero sí, a través del crédito, a través del mantenimiento, son formas de retención y de seguir con este ciclo de vida con el cliente. Y esa es al final la visión de lo que queremos hacer. Una vez que sos parte de este Club Kavak,
por virtud de ser parte de este, yo te puedo ofrecer, mirá, me está entrando el auto que vos estabas buscando. Yo ya sabía que vos estabas buscando, estabas en un Yaris y te querés ir a una RAV4 y déjame que te ofrezca esta que acaba de entrar. Hay un modelo conversacional sobre el cual estamos invirtiendo mucho porque entendemos que hay un valor en esa recurrencia, en esa relación con el cliente único que es potente. Déjame, Jaime, solo que te robe un minuto más de eso, pero me dijiste lo de, bueno, el relacionamiento con el cliente. Me dijiste esta de que, bueno, si vos le das el service, entonces cada un tiempo vuelve a hacer el service. ¿Qué otras cosas están haciendo para mantener esa comunicación, esa relación? Bueno, cuando uno está en relación con su entidad financiera, eso es mensual. Claro. ¿No? Entonces eso también es muy cierto. Después, no sé, un feature que sacamos este año que está funcionando muy bien, bueno, lo llamamos Value Tracker, que es básicamente... Nosotros hoy, viste, medimos todo en nuestra vida, cuántas hoy, viste, pasos hice, cuántas, ¿verdad? O el que está invertido en bolsa sigue el precio de su acción y sube, baja, etcétera. Para la mayoría de las familias en Latinoamérica, el precio de su auto es su activo principal. Sí. Y no tienen ni idea cuánto vale. El Value Tracker es de manera diaria, a través de los algoritmos que tenemos y ratio oferta-demanda, no sé qué, podemos informar. Vos podés entrar y decir, bueno, mi Yaris en este momento está valiendo tanto. Y podés decir, bueno, ahora lo vendo. O ahora me lo quedo porque es una fuente de ahorro. O ahora quiero sacar un crédito contra este auto. Y esto es todo digital y se te deposita en tu cuenta. Y entonces ahí hay varias, o yo te puedo mandar un recordatorio, ya estás para el service, no te duermas. Que eso es algo que nos pasa a todos los conductores, que Sí. te olvidas del service, te da fiaca, lo que fuera. Y entonces vamos encontrando un nivel de engagement cada vez mayor a través de apostarle a eso. Y bueno, ahí con la recurrencia que nos permite los bots de inteligencia artificial es súper potente lo que se puede hacer. Muy bueno. Y además de eso es de que, bueno, si estoy traqueando, me estoy mirando el valor de mi auto hoy, vos podés intuir que quizás quiero cambiarlo, lo quiero vender, demás, pues hacerme un toque. Pero también en todo el resto de touchpoints con el usuario, o sea, voy a hacer el service, quizás alguien me pregunta, ¿y estás pensando en cambiarlo? Lo anota en el CRM y si digo que sí, o sea, Sí. ¿pasan esas cosas? No, por supuesto. O sea, Mirá es una vos. instancia más Muy o bueno. incluso previo a eso, ¿no? Estás viniendo mañana, te voy a tener preparados 3 autos que creo que te van a gustar. Porque los tenemos ahí, están colocalizados en el mismo sitio, ¿no? Entonces, mirale, muchas veces ocurre ahí la transacción de, bueno, sí, la verdad que es el momento de cambiarlo. Me encantó. Me encantó el modelo. Escucha. No, me encantó. No, o sea, que no tenía tanto conocimiento de cómo funcionaba No, todo es que- y como el ecosistema de servicio y producto que habían hecho. Es que Muy bueno. creo que ahí es una parte fundamental de lo que estamos construyendo, que es Sí. un ecosistema de soluciones en torno a un activo, que es un auto, y a una experiencia de ownership que es multidimensional, y ser el lugar que resuelve eso. Y sabemos que es un problema para gran parte de de la población adulta. Ahora, lo cierto es que el auto, además de ser el activo financiero más importante que tiene cada familia, es un vector de movilidad social ascendente. O sea, si vos pudiste acceder a un auto, podés acceder a un trabajo que te queda más lejos, podés llevar a tus hijos a un colegio que queda más lejos, podés usar ese auto para trabajar en Uber, Cabify, la plataforma que fuera. Entonces, viste, estar en ese momento acompañando a esa persona, a esa familia, y diste esa oportunidad, y vemos que y diste una buena experiencia. Bueno, hay una recurrencia posible en el tiempo, Sí. donde es valioso estar y acompañar. Aún así, contándome todo lo que me contás que están haciendo, igual seguís pensando que no es un mercado winner take all. O sea, seguís pensando que, digamos, Kavak escalando no puede dominar totalmente cada mercado donde opera. O sea, que va a ser siempre compartido por dinámica de... No, a ver, lo que pienso es
Y en el tiempo puede haber distintos modelos de estructuración societaria, de cómo lo armás o no. No sé si es winner takes all o hay consolidación. O sea, en el caso de Kavak hubo consolidación. No sé, hicimos inversiones en Dubái, inversiones en Argentina. Entonces, lo que sí tengo certeza es que hay un nivel de operación del terreno en cada una de las economías donde operes, que no es como cuando yo estuve en OLX, Alec Oxenford siempre habla del approach marciano que él tenía. Él decía, si yo fuera un marciano y llego a este planeta, ¿en qué economías invierto? Esto que lo explicaba él para decir por qué Argentina, de hecho, se abrió como 10 años después de que se fundó OLX. Sí. Él arrancó en Rusia, en India. India era el mercado más importante de OLX. India, sí, sí. Y sigue siendo OLX el sitio de clasificado líder allá. ¿Cómo era lo del marciano? Decías que si Claro, soy un marciano, si ¿dónde yo soy un empiezo? marciano y llego a esta tierra y la miro, ¿dónde voy? Y usaba siempre esa analogía y tiene sentido. O sea, se abstraía de no me importa, yo soy argentino. O sea, olvídate de Sí, todo. no, su socio era francés, entonces, bueno. Claro. Entonces, él regó inversión en distintos mercados. Algunos prendieron, otros no prendieron, etcétera, pero no estuvo sesgado por la nacionalidad que él tenía o dónde quería vivir, sino que regó así, etcétera. El modelo clasificados es un modelo asset light, donde podés hacer eso. También yo podría haberme mudado a la India a arrancar este negocio, pero lo que digo es la intensidad ejecucional y operacional que tiene este modelo lo hace menos fácil de que venga un jugador con mucho entusiasmo y mucho capital a dominar un mercado. De hecho, la experiencia nuestra es que en general, ¿viste? El curso más sensato es los primeros 3 años operar en una escala más pequeña antes de una escala muy, muy violenta. Y eso lo aprendimos por las buenas y por las malas. Pero no es un modelo donde decís, bueno, prendo TikTok y vuela. Claro. No es ese tipo de modelo. Entonces, si bien creo que en el tiempo existe la posibilidad de que haya consolidación societaria, el modelo operativo local es bastante relevante en que para mí es una barrera de entrada sólida para los mercados donde elegimos operar. No sé, como lo mismo que nos pasaba a nosotros con Kavak Checkers en su momento. Sí, son buenos, sí, tienen un montón de capital, pero acá los esperamos si vienen, ¿viste? Esto no es fácil y viceversa. Claro. Entonces yo creo que se puede consolidar, pero no es un winner takes all tipo Facebook, tipo algunos modelos que son puros digitales. Sí, y aparte necesitas la parte física también. Eso es lo que también te añade complejidad. Sí, centros en cada plaza. Centros retail, centros... La fábrica, fábrica de recondición, inspectores mecánicos, gente de atención al cliente que está delante de los clientes. Entonces es un modelo que escala en el tiempo, pero no es un plug and play cuando entras a otra geografía. Me agarro de algo de lo que acabas de decir, de esto que dijiste de cuando vas a un nuevo mercado, idealmente te tomas más o menos 3 años una escala más chiquita. Eso, o sea, cuando vos ves, te decía antes de que empecemos a grabar, cuando vos ves la historia de Kavak, bueno, ya contaste, pero Kavak estaba muy concentrado en México, vos estabas con Checkers en Argentina, después de que entraste vos, se empiezan a expandir, o sea, ya están operando en 5, 6, 7 países. Sí. ¿Qué otras cosas aprendiste de expandirte, así como esa que me decís? Hey, empezá chiquito en este modelo de negocio, por ejemplo. Esa pregunta es clave hacértela porque sobre todo tenemos un público latino y bueno, por cosas que venimos hablando en el episodio, cuando querés crecer tenés que expandir. Sí. Distinto a Brasil o Estados Unidos. Sí. A ver, creo que puede ser útil a distintos... No sé si hicimos varias cosas, algunas aciertos, otros errores. Una es... creo
Creo que tu general manager en cada país, o quien sea que lanza ese país, es tu socio, es un emprendedor, tiene que serlo, porque va a tener que tener la curiosidad de ¿viste? Identificar cómo se resuelve el pain point en ese mercado de manera distinta, cómo son los economics de manera distinta. Nosotros, ¿viste? Los casos donde mejor nos fue así, y hay que escuchar mucho al emprendedor local, al líder local que está liderando esa operación, porque uno inevitablemente tiene sesgos de cómo son las cosas. Entonces nosotros, no sé, por ejemplo, abrimos Chile y aquí en Argentina el tema del registro automotor y los trámites y los gestores es un tema. No es así en Chile, es mucho más digital. Entonces uno va y dice, no, habría que tener un departamento de gestión. No. Acá es distinto. Entonces creo que los primeros 2 años son muchos años de descular. Bueno, entonces si ese no es el problema que resuelvo, ¿cuál es el problema que resuelvo? Es la conveniencia, es la agilidad. Entonces creo que una cosa que sí me llevaría para cualquier negocio que esté lanzando multipaís es tratar de entender, en la medida que tu propuesta de valor pueda variar entre países, ir iterando en una escala menor hasta entender que tu product market fit se adaptó a la problemática de ese lugar. Pues si no es como una solución buscando un problema, en vez que al revés. ¿Cuál es el caso más extremo de eso? Extremo me refiero al país donde entraron y hay más diferencias. Dubái, por ejemplo. Contame Dubái es un mercado requete distinto, donde Dubái, porque hace calor, porque hay muchos expatriados, porque el nivel adquisitivo es alto, etc., te das cuenta que la conveniencia se valora y se paga. Entonces, si vos a una persona le decís, bueno, te voy a resolver todo esto, etc., vos tenés una posibilidad de cobrar por ese servicio superior que en otras economías que son mucho más sensibles a precio. Mejoras el spread de precio de compra, precio un spread que vendes. mejor, o un fee de servicio, o lo que fuera. Por otra parte, Dubái es algo, viste, muy regulado. Entonces, para cada sitio tenés una serie de permisología muy compleja que hay que ir con el gobierno y sacarlo. Todo esto, todo mercado te da y te saca. Pero en el caso ese, es como, o por algún tema regulatorio, los autos más antiguos que X años en Dubái no se pueden financiar. Eso es ilegal. Y entonces, bueno, está. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, siempre estamos iterando ideas de, bueno, habrá un club de suscripción donde yo pueda tener una serie de assets y los alquilo. ¿Cómo los adapto para que eso sea cierto? En el caso de México es el más paradigmático. En México no existe una entidad nacional que tenga el título de la titularidad de los autos a nivel nacional. Cada gobernación tiene el suyo, pero después ¿viste? Las transferencias jurisdicciones, tenés que consultar toda una serie de bases de datos, es mucho más complejo de lo que sería un país como Argentina. También el riesgo de un fraude, el riesgo físico de inseguridad en México es mucho más grande, y creo que ahí es un lugar donde el tener una marca como la que terminamos construyendo en Kavak se vuelve muy importante. Esa marca representa tu paz en ese momento, porque hay un gap en lo gubernamental con respecto a o sea, en México literal, si a vos se te cae la factura del auto que compraste y la agarra otra persona, esa persona es el dueño del auto. Entonces, tener ese proceso cuidado es central en México, menos así, por ejemplo, en Chile, que tiene todo esto súper digitalizado y automatizado. Entonces, creo que, de nuevo, aplicado al modelo nuestro, pero hay mucho aprendizaje a ocurrir en cada mercado. Que
que bueno, que te permite dar una experiencia diferencial adaptada localmente. Y después, obviamente, hay capabilities que son globales. Cómo diseñás los modelos de Machine Learning tienen inputs distintos, pero las lógicas se parecen. Para definir los precios, ¿no? Para O definir los precios. cuánto estoy dispuesto a pagar o a cuánto vendo. Sí, cuál es el precio de mercado de un auto, cómo lo forecasteo, cuál es el ratio de oferta y demanda según la información que yo, de las señales que yo tengo de cuánta oferta existe para ciertos autos, cuánta demanda existe. Bueno, growth es de las funciones más globalizables, o sea, al final puedo cambiar el mensaje, el creativo, en función del mensaje que quiero dar en cada lugar, pero después entran a ver un catálogo y cómo ese catálogo y esa conversación va fluyendo, es un capability bastante global. Hacemos mucho, incluso lugares donde hay divergencia operativa, pero hacemos mucho benchmarking de, bueno, cómo haces esto, cómo hacemos lo otro, para generar un capability global puertas adentro. Así que bueno, somos una combinación de esos dos mundos. Sé que fuiste de los que mejor ha explicado acá en conversación conmigo el cómo vas cambiando tu propuesta de valor en distintos mercados según cómo cambia la plaza. O sea, porque, bueno, quizás tiene que ver también con el producto, pero siempre trato de pinchar, ¿viste? Como para decir, dámelo en la práctica para que después el que escucha entienda. Pero está buenísimo lo que acabas de decir. Por ejemplo, Dubái. O sea, el mercado te lleva a pensar cosas distintas. No sé, acá tengo que alquilar autos, o acá no puedo comprar y vender autos viejos, o acá tengo que cambiar entonces los autos que compro y vendo. Entonces no son en todos lados Toyota Yaris, sino que acá tengo que cambiar la propuesta, y acá me sirve conveniencia, y acá la final. Y seguramente si entro al sitio web de Kavak en cada país hay mensajes que cambian y el orden de las cosas, me imagino, y demás. Sí, De ser por fácil ejemplo, de ver hay países como México donde según la terminación de tu patente hay días que circulas y días que no. Sí. ¿Y qué si sos una persona que necesita circular todos los días? Y en la familia tienen 2 autos y uno tiene X terminación. Para vos es muy importante la terminación de tu patente. Es casi de los primeros filtros que vas a usar a la hora de buscar un auto. Bueno, y eso no es relevante en Argentina o en Brasil. Claro. No puedes no tener eso. Es como estás destinado a fallar si no prestas atención a lo que te está pidiendo el consumidor en cada mercado. Está buenísimo. No, de verdad me encantó eso que me acabas de decir, porque lo comentás tan práctico. Después voy a ver grabaciones de otros episodios, pero no sé si alguna vez tuve como alguien que explique tan práctico. Después siempre la gente viste ese comentario, esto es porque yo tengo todo el feedback de la gente. Claro, bueno. Yo hago lo que la gente me pide, o sea, la gente, ¿entendés, Jaime? O sea, la gente me pide, hey, Dylan, más práctico, o Claro. extraenos los aprendizajes claves de esta persona, y yo después acá trato de hacerlo. Listo. Habiendo dicho eso, tu rol hoy en Kavak es COO, o sea, Chief de Operaciones, Sí. y aparte lideras el mercado de México, ¿no? En realidad, sí. A ver, el rol de COO es uno de los roles más distintos en las compañías. Viste, un CFO en general es un CFO. Sí. Un COO muchas veces se define de maneras distintas en distintas organizaciones en función de las fortalezas de la persona que está en esa silla y las del CEO y distintas cosas. En el caso mío, se parece mucho a lo que llaman Head of Markets, que es la persona que tiene los P&Ls a cargo de los países. En otros casos se llama COO, en alguna definición anterior en Kavak, que COO era la persona que manejaba el reconditioning en todos los países. En el caso de mío se parece mucho a lo que se llama Head of Markets. Ok. Sí. Sí, está bueno lo que decís, porque, por ejemplo, hace poco entrevisté a un founder que estaba de COO y él con sus socios se habían dividido. El socio era CEO y eso significaba que el socio hacía toda la parte externa, digamos, ventas, levantar capital, y él era toda la parte interna. Que los equipos trabajen era como estaba dividido hacia el rol. Sí, por eso. Sí, está buena COO aclaración. es de las cosas más. O sea, hay tantos COOs como roles posibles. Buenísimo aclararlo. Ahora, a mí en definitiva, cuando hablé con gente de Kavak de vos, lo que me decían es, como lo voy a sintetizar, el mensaje era, Jaime es la maquinita que hace que las cosas funcionen. Eso es lo que a mí me dijeron. No, textual. Textual me dijeron eso. Entonces,
te llevo un poco para ese lado. O sea, quiero obviamente aprovechar que estás acá y como, de nuevo, yo soy un ladrón de conocimiento. Sí. Quiero hacer la pregunta lo más abarcativa posible, pero lo que quiero en definitiva es robarte secretos Golden Knights de cómo haces que varias operaciones de empresa, o al menos que una operación, cómo hacer que las cosas funcionen bien. Mira, y por supuesto Quizás hay cosas personales tuyas, ¿no? De cómo te manejas, no sé. O sea, y También. arranco con el disclaimer, todo podría funcionar mejor de lo que uno logra que ocurra, pero si se quiere, ¿cómo trato de resumir? O sea, nosotros ahora en los mercados en los que operamos podemos observar distintas métricas operacionales, de P&L, de experiencia de cliente, etcétera, que somos capaces de comparar entre los distintos mercados. Y entonces eso es súper interesante porque accedes a un montón de información sobre tratar de resolver un problema muy similar. Sin embargo, la información te presenta divergencias. Entonces, no sé, esto por ahí les sirve, pero sé que mucha gente en Kavak lo sufre. Yo tengo un reporte que sale mensualmente donde comparamos las métricas de todo el mundo. Y en cada página ponemos una medalla y una tortuguita. Una medalla y una tortuguita. Sí, el mejor y el peor. Entre tus países. Entre los países. Y entonces es, bueno, che, el de la medalla, ¿qué está haciendo? ¿Nos puedes explicar? O el de la tortuguita, por lo menos puedes llamar al de la medalla y preguntarle qué está haciendo, porque no hay un motivo, no podés declararte incompetente o que no entendés, o sea, está la información y tenés los socios disponibles para poder hablar. No, ¿por qué no lo estás haciendo? O sea, ¿por qué te lo tengo que decir yo? Entonces hay mucho de ese bullying comparativo o si querés, también es todos los seres humanos tenemos un ego, ¿no? De pincharle el ego a uno, inflárselo al otro y nunca vas a ser el mejor en todas y nunca vas a ser el peor en todas. Pero sí tenemos esa suerte de estar operando en distintos lugares, con gente inteligente de todos lados, para decir, bueno, si vos logras dar una experiencia de cliente tan buena, ¿qué estás haciendo? O ¿por qué tu costo de marketing se fue tan alto? Hay algo, hay un feature que te podemos llevar, hay algo que podemos resolver. Entonces, uno de los primeros lugares y a mí me ha tocado tomar responsabilidad con mayor intensidad de distintos países en distintos tiempos, distintos momentos. Este tipo de métricas comparativas, en la medida que yo era el que tenía la medallita, decía, bueno, esto es fácil, se hace así. O era otro, bueno, hablemos de cómo se resuelve esto. Entonces eso nos permitió en el tiempo tener un nivel de promediar para arriba la excelencia operativa en los distintos mercados a través de compartir ese know-how entre todos, y de ahí también te sale muchas cosas que puedes llevar a tecnología, decir, che, este es un problema que tenemos en todos los mercados. No habrá una solución más escalable. Entonces, creo que eso es importante. Después, hemos hecho mucho movimiento de gente. Decimos, bueno, este es un operador buenísimo de esta vertical. ¿Por qué no podemos llevarlo a este mercado, que es el mercado más grande? En el caso de México, hemos hecho algunos movimientos así. O el actual General Manager de Dubái era el General Manager en Chile y trajo unas mejores prácticas a un mercado nada que ver, pero de esa aplicación salen cosas buenas. Creo que eso también de conocimiento compartido también es importante. Yo, y no tengo ni idea de dónde viene, pero tengo o sea, creo que la definición de productividad es súper importante y así hemos logrado en el tiempo. En los últimos años hicimos una transformación muy importante en términos de, viste, a ver, creo que llevamos un 4x de productividad por persona versus lo que era en 2022. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo medís productividad por persona? Y cantidad de ventas por persona. O cantidad de compras por persona, transacciones por persona, clientes atendidos, autos reparados. Al final hay un montón de ratios que uno puede sacar y ahí te vas dando cuenta. Uno piensa que no se pueden hacer las cosas mejor hasta que alguien te lo muestra. Dice, bueno, no, yo logro vender, no sé, 6 autos en un día. Bueno, pero aquel vende 13. Bueno,
no sé, pensemos. Y creo que nuestro modelo es intensivo, somos un montón de personas en Kavak, somos más de 3.000 personas, y entonces es intensivo en personas que están atendiendo clientes, que están reparando los autos, etcétera. Entonces, cómo uno piensa las lógicas de productividad es importante, y eso es algo que es bastante intuitivo llevarlo de un país al otro. Y bueno, nada, creo que tenemos este bicho raro que tenemos, que es un poco fintech, un poco producción automotriz, ¿viste? Un poco e-commerce. Hay una parte de excelencia operativa y disciplina operativa que es aplicable a todos los mercados, entonces eso fue útil. Eso es lo que se me viene a la mente un poco Yo te hago ahí una pregunta. ¿Qué reuniones, por ejemplo, son clave en tu semana? Cambia muchísimo, creo que... Cambia mucho porque yo hubiera pensado que tenés ciertas reuniones, a la gente le encanta esto, ciertas reuniones que sí o sí tienen que suceder y con las que vas avanzando, ¿no? Y como tenés distintos mercados, en tu caso me interesa más. No, tiende a ser cierto sobre temáticas, y las temáticas no son las mismas todos los meses. O sea, por ejemplo... Vas cambiando los focos. Claro. Por ahí a veces la rutina es la misma, y hay veces que ciertos rituales toman un tiempo en engranar. No sé, momentos que nos estaba costando escalar la oferta, supply, o sea, la cantidad de autos disponibles para nuestros consumidores. En una de mis épocas más enfermas teníamos una daily a las 8 de la mañana. Dijimos, hasta que no resolvemos este problema no se termina esta reunión. Y por supuesto mucha gente no me quiso ese periodo. Pero... y al principio decía, bueno, ¿por qué no estamos reuniendo? O sea, y había días que era, uff, qué reunión chota. Pero medio que en esa consistencia terminaban cayéndose 3 ideas al cabo de 3 semanas. Y después te das cuenta, bueno, los frentes que había que diseñar eran estos. Y después, bueno, la vamos a hacer bisemanal, después la vamos a hacer semanal. Y después te das cuenta, listo, esto está funcionando. Entonces, un poco, yo voy cambiando los focos. Y hay veces que es daily. Eso es algo que haces siempre, digamos, cuando querés empujar mucho algo, todos los días tenemos este tema y después lo vas separando el tiempo. ¿Es una práctica común tuya o no? Sí, pero era más común, si querés, cuando yo era el líder operativo de la vertical y operaba con equipos más junior. Ahora es una práctica que otros toman, pero no necesariamente la hago yo. O sea, general manager de Brasil, si le pongo eso todos los días me mata. Entonces, pero sí, lo que hago mucho es viajar. Entonces, de repente estoy 3 días on the ground, y hacemos un business review a fondo, y vamos a la operación, y vamos a los locales comerciales, y creo que comprimís en 3 días lo que serían, viste, 2 meses de reuniones periódicas. Entonces creo que eso, bueno, en la medida que sirva a quien sea que tiene operaciones locales, no se puede no estar. Creo que los equipos lo valoran muchísimo, los equipos lo esperan. Desafías a esos equipos, o se te cruzan. Sí, ¿por qué hacen esto? Esto es interesantísimo, me voy a llevar a otro lado. Uno aprende un montón de la operación local. Creo que esa es parte de una rutina. Yo en los últimos años he viajado mucho, pero me parece fundamental en términos de team engagement, en términos de aprendizaje. Creo que eso sí, quien sea que esté en un rol parecido al mío, lo recomiendo bastante. Buenísimo. Voy a hacer una pregunta más así como general, Sí. y después siempre tengo en estos episodios como 3-4 preguntas, ahora me fijo cuáles son, Sí. pero en tu caso traje 3-4 preguntas que hago como... ¿Sos de ver podcast o no a todo esto? Escucho más de lo que veo. Ok. Tiendo a escuchar más podcasts gringos, si Ok. querés. Igual en muchos está que es como un formato común, que al final haces un par de preguntas rápidas. Ok. Recomendame tal cosa, ¿viste así? Bien, Eso vamos. tengo. Me voy actualizando. No, la última pregunta así como importante que tengo para hacerte es una que vos me mencionaste al principio, de esto de... Justamente en los últimos años me comentabas que pasaron como etapa de hypergrowth a como growth
o sea, growth, a crecer de forma más eficiente y que estuvieran mejorando mucho los ratios, algo así me comentabas. Sí. Ahí lo último que te quería robar y ya dejo de robar, pero sobre eso que me dijiste, ¿cuáles fueron los aprendizajes para ustedes en estos últimos años alrededor de eso? Bueno, uno lo mencioné que es, viste, en el caso de un modelo que tiene cierta complejidad operativa, no tratar de escalar desde el minuto cero, sino... Quemar mucho. Bueno, el resultado es quemar, pero digo, Claro. si tus unit economics, tu propuesta de valor, tu eh, adaptación al mercado no está realizada y vos tratás de escalar demasiado rápido, estás quemando. Si tu referencia de precio no está madura, si un montón de cosas no están sofisticadas, terminan siendo dolorosísimo. Entonces creo que ese fue un aprendizaje nuestro. Creo que también, no sé, en el caso nuestro, la intersección entre el precio de un auto y el costo de traerle tráfico a ese auto es muy directa. Si el auto está muy caro, puedes gastarte toda la plata del marketing del mundo, que ese auto no se va a vender. Si el auto está más competitivo en precio, tu relación con marketing baja, porque tiene una demanda natural ese auto. Entonces, ese equilibrio de economics lo descubrís cuando tenés más madura tu referencia de precio, nos pasó que, qué sé yo, tenés una serie de autos, pero la foto había salido torcida por algún motivo, y entonces ese es un problema de publicación, no es un problema del precio de ese auto, ni es un problema del tráfico que le traje. Entonces, nosotros, parte de esa racionalización del último tiempo es una especie de matriz de accountability. Che, este SKU es un problema de precio, es un problema de tráfico, es un problema de operación. ¿Quién es accountable de esta demora en que este auto esté vendido? Y esa matriz, te diría que al centro de esa transformación de este último año nosotros tuvimos un crecimiento, bueno, súper explosivo, pero muy en el eje de esa transformación estuvo entender esa accountability por cada auto. Cada unidad de Stock ID, y también tuvo que ver con, viste, la expansión de nuestra financiera, que tuvo un trabajo central en los economics de nuestro modelo, pero desde el lado más operacional, y creo que por ahí aplicable a muchos de los que puedan estar construyendo un modelo, es muchas veces no sé resolver este tema. Bueno, lo ejecuto por precio. O, viste, no estoy teniendo demanda. Bueno, gasto más en Google y Facebook. Y al final uno termina haciéndole el negocio a Google y Facebook cuando tu problema por puertas adentro. O estábamos asociados a una serie de playbooks de, bueno, hay que tener tantas personas en cada sede o tantas no sé qué, que vas descubriendo formas de organizarse que funcionan mejor. Y al final te vas dando cuenta cuáles son las cosas por las cuales está dispuesto a pagar el cliente. Y eso sí que es cierto que pasa en muchas startups que, y seguro eso nos pasó, pero es bastante común que como equipo fundador estás enamorado de la solución, y entonces le vas agregando cosas, y cuando después tenés que ir a mirar tus economics te das cuenta, bueno, la verdad que el cliente no está dispuesto a pagar por esto. Bueno, entonces no lo ofrezcamos. Y eso creo que es de las cosas más importantes. Si el cliente te está diciendo que no valora eso, bueno, entonces no ofrezcas eso. Ofrecer lo que el cliente valora. Y creo que en parte de este journey de racionalización encontramos eso, que manteniendo constante una experiencia de cliente, pudimos ser mucho más efectivos en encontrar una forma de entregar esa propuesta de valor. ¿Hay alguna velocidad que te guste más? ¿O que te parezca mejor? ¿Viste? Porque hay gente que le encanta, si no crece rapidísimo, se aburre. Y hay gente que le gusta, esto que vos dijiste, un año flat, hay gente que le gusta el crecimiento, ¿viste? Crezco, acomodo. Pues encontraste un punto donde digas, "Che, este es el correcto quizás o el que les gusta a ustedes". No, hemos tenido todos los intentos. A veces decís, voy a probar este y creo que voy a crecer un montón y no pasa nada. O a veces tocas algo y creciste un montón y era algo que fue un bug. Entonces, creo que también tiene que ver con la situación
competitiva en muchos casos. En muchos casos la presión competitiva te fuerza a crecer a ritmos que no son naturales porque querés dominar esa plaza. Y pusiste bandera y ahuyentaste a los competidores. Y eso es un propósito que tiene sentido y es parte del camino a. Muchas veces en ese recorrido tomaste sacrificios conscientes de sobregastar en marketing o estar extremadamente competitivos en precios, una serie de variables que muchas veces repercutan en una performance financiera peor. Lo que sí estamos viendo ahora, y es el único foco que tenemos en Kavak ahora, o el principal, es que, y cuando uno ve grandes organizaciones, incluso Amazon, Mercado Libre, en el tiempo, ¿viste? Decís, bueno, ¿cómo estas organizaciones que en 20, 30 años crecen al 40% anual? Y un poco lo que se puede extraer de esos aprendizajes es que ellos se dedican a quitarle cada vez más fricciones al cliente. Y si vos realmente consistentemente trabajás en eso, el ritmo de crecimiento es un resultado. Más que en periodos donde has tenido que hacer eso, que forzarlo a través de dar a conocer tu marca, de crecer tu inventario para tener un assortment mejor. ¿Viste? No sé si hay una receta lineal. Al final el crecimiento compuesto de esa etapa chiquita, después el 20x, después el otro No, está bien, no sé qué, te da una pero te pregunto linealidad porque al final hay alguien, vos, tu equipo de líderes de la empresa, que dicen, hey, este es el objetivo de crecimiento de este año. Exacto. Hay alguien que pone el target. Sí, sí. No es lo mismo poner un target 5X que poner un target 40%. No. Ustedes lo definen. Digo. No, se define y muchas Nos veces ponemos este objetivo. Una frase que yo le he robado a Carlos, ya me le robo a la gente, le he robado a Carlos, es la de nuestro mayor, maestro, es el crecimiento. El crecimiento te enseña dónde están los agujeros en tu barco. Vos vas a toda la velocidad que puedas hasta que algo te mostró que ahí tenías una y suele ser la experiencia de cliente. Cuando creciste a un ritmo desproporcionado para tu capacidad de ejecución, suele fallar la experiencia del cliente. Entonces, en nuestro caso, muchas veces fue así. Bueno, escalé hasta acá. Bueno, mi cliente sufrió un poco acá. Esto no lo puedo tener. Entonces ahí, corregís y eso te marca un poco el ritmo que puedes tener. Entonces, algunos años hemos crecido, en una lógica requete agresiva. Esos fueron los años del 20X, que después nos costó un tiempito, enderezar nuestra experiencia de cliente a donde nos genera orgullo. O sea, nosotros siempre decimos, que queremos transaccionar como quien compra o vende sea nuestra mamá. Y había momentos de ese journey que no estábamos orgullosos de eso. Y entonces, bueno, eso es importante. No sé si hay un ritmo, sí. O sea, lo que yo estoy viendo como un posible pattern es un quarter bien agresivo, otro de estabilización. Otro agresivo, otro de estabilización. Creo que ahí te da suficiente capacidad de respuesta rápida para pausar sin que sea un año entero de ese cambio. Me gustó eso. ¿Cuál crees que es el mayor aprendizaje de tu carrera? Si tenés que dejar uno. ¿Qué es lo más importante que crees que aprendiste? Creo que que el talento atrae el talento y que tener, equipos que tengan agresividad y una cierta simbiosis y química entre sí es imparable. Ok. ¿Algún libro que quieras recomendar a la audiencia? Voy a decir uno obvio, pero Hard Thing About Hard Things. Creo que hay parte de ese libro que se podrían haber escrito en Kavak. Pero en todo caso es de Ben Horowitz, socio de Andreessen Horowitz, y creo que es un súper libro sobre cómo lidiar con situaciones difíciles desde, no sé, en particular me acuerdo una conversación que tenían ahí de cómo hago para jantearle a una persona a la empresa de un amigo.
¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo es esa conversación? No sé, pero muchos de los dilemas que te toca vivir como emprendedor, que son dilemas casi en términos de los valores que estableces y en términos de cómo construís, que nada, súper interesante. Buenísimo. Y el última pregunta. ¿Qué te motiva hoy a despertarte cada mañana y empezar el día? Em, Ya es como que uno se confluye con el ADN y la misión de lo que estás construyendo. Me motiva un montón, ¿viste? El lugar que Kavak representa para muchos empleados, sus familias, para la comunidad de entrepreneurship en Latinoamérica y que esa historia sea una historia de éxito para todo el ecosistema, los inversores que nos acompañaron, los equipos que se comprometieron, los consumidores que apuestan por Kavak. Eso me motiva y más en particular, esto que te decía antes de seguir encontrando puntos para quitar esa fricción a los clientes, que uno, resolver el sistema al cliente, dos, es la espiral de crecimiento favorable que tenemos por delante. Me encanta. Hey, muchas gracias por sumarte. Irán, Me muy gustó copado. mucho la charla. Gracias. A vos, de verdad. Gracias por venir.